Las trampas sociales son situaciones diseñadas o accidentales en las que cualquier respuesta que elijas parece tener un coste social significativo. Si dices que sí a una petición que no quieres cumplir, traicionas tus propios intereses o valores. Si dices que no, arriesgas quedar como egoísta, poco colaborador o conflictivo. Si no dices nada, la ambigüedad puede ser interpretada en tu contra de todas las formas posibles. Estas situaciones no son excepcionales ni raras. Aparecen en el trabajo cuando tu jefe te pide que hagas algo éticamente cuestionable, en las amistades cuando alguien te involucra en sus conflictos sin pedirte permiso, en la familia cuando las expectativas no declaradas crean obligaciones que nadie reconoce abiertamente, pero todos ejecutan de manera implícita. Lo que hace que las trampas sociales sean tan difíciles de manejar no es su complejidad lógica, sino su carga emocional. La mayoría de las personas, cuando se sienten atrapadas, reacciona desde la ansiedad en lugar de desde la estrategia, y esa reacción ansiosa produce exactamente los resultados que quería evitar. Hoy vamos a explorar cómo los psicólogos sociales y los expertos en comunicación recomiendan navegar estas situaciones con inteligencia y sin sacrificar ni tu dignidad ni tus relaciones. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer principio que los especialistas en comunicación asertiva establecen como fundamental es lo que llaman la separación entre la persona y la petición. Una trampa social generalmente funciona así. Alguien hace una petición o crea una situación de tal manera que rechazarla parece equivalente a rechazar a la persona o a atacar la relación. La trampa no está en la petición en sí, sino en ese vínculo artificialmente construido entre la petición y la relación. El primer movimiento para salir de la trampa es desmantelar ese vínculo explícitamente, de manera que puedas responder a la petición con libertad, sin que esa respuesta sea interpretada como un ataque a la persona. El psicólogo Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, describió este proceso como la diferencia entre responder a lo que alguien pide y responder a quién es esa persona. Puedes valorar profundamente a alguien y declinar su petición específica, y articular esa distinción de manera explícita en tu respuesta es lo que evita que el no sea percibido como un rechazo personal. El segundo principio es el de la pregunta clarificadora como herramienta de salida. Muchas trampas sociales dependen de la ambigüedad para funcionar. Si la petición o la situación es lo suficientemente vaga, es difícil responder sin que la respuesta sea malinterpretada en la dirección que le conviene a quien armó la trampa. Hacer una pregunta que fuerza la precisión de la petición frecuentemente cambia la dinámica por completo, porque la precisión expone lo que la vaguedad ocultaba y devuelve al preguntador la posición de control sobre la interacción. Si alguien te dice que necesita que lo apoyes en algo sin especificar qué tipo de apoyo, preguntar qué significa exactamente apoyo en este contexto no es una evasión, es la única manera de dar una respuesta honesta e informada. Y si la respuesta a tu pregunta revela que lo que te están pidiendo es algo que no puedes o no quieres dar, esa revelación viene del proceso de clarificación y no de tu negativa, lo que desplaza la responsabilidad de la incomodidad hacia la petición misma y no hacia ti. El tercer principio es el de la alternativa genuina. Una de las maneras más efectivas de decir no sin quedar como el malo es reemplazar el no con un sí a algo diferente que sí puedas ofrecer genuinamente. Este principio, documentado extensamente en la investigación sobre negociación y persuasión, funciona porque satisface la necesidad que el otro tiene de sentir que sus intereses son valorados, aunque no puedas satisfacer la petición específica. Si alguien te pide que hagas algo que no puedes hacer, ofrecerle 3 opciones alternativas que sí están dentro de tus posibilidades, de las cuales al menos una debería ser genuinamente útil para él, produce una dinámica completamente diferente a la del rechazo simple. La investigación de William Ury sobre la negociación basada en intereses documenta que la mayor parte de los conflictos sociales no se originan en incompatibilidades reales de intereses, sino en incompatibilidades de posiciones, y que cuando las personas articulan sus intereses reales en lugar de sus posiciones iniciales, las soluciones alternativas se multiplican de manera sorprendente. El cuarto principio es el del tiempo como recurso estratégico. Una de las características más comunes de las trampas sociales bien construidas es la urgencia artificial. La petición se presenta de manera que requiere una respuesta inmediata, lo que no da tiempo para pensar con claridad y fuerza una reacción desde la ansiedad en lugar de una respuesta desde la reflexión. Reconocer esa urgencia artificial y negarse a responder dentro de ese marco temporal es en sí mismo una forma de salir de la trampa. Frases como, necesito un momento para pensar en esto, déjame verificar mis compromisos antes de responderte,
O me gustaría reflexionar sobre esto antes de darte una respuesta definitiva. No son evasivas ni señales de debilidad, son expresiones de la disciplina necesaria para dar respuestas de calidad en lugar de reacciones impulsivas. El psicólogo Viktor Frankl capturó este principio con su observación de que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y que la libertad y el crecimiento humanos residen en la capacidad de habitar ese espacio de manera deliberada. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto principio es el del reencuadre narrativo. Las trampas sociales tienen una narrativa implícita que define quién es el bueno y quién es el malo en la situación. Quien pide ocupa el rol de la persona razonable que solo necesita algo, y quien rechaza ocupa el rol del egoísta o del poco solidario. Salir de la trampa sin quedar como el malo requiere con frecuencia reescribir esa narrativa implícita de manera explícita antes de dar tu respuesta. Esto significa nombrar el patrón que ves, articular tu perspectiva del contexto completo, en lugar de solo reaccionar a la petición específica, y presentar tu posición en términos de los valores que defiendes en lugar de en términos de lo que rechazas. La diferencia entre decir «no puedo ayudarte con eso» y decir «mi compromiso con la honestidad me impide participar en esto», aunque no comparto el mismo tipo de perspectiva, produce reacciones muy diferentes en los observadores porque la segunda reencuadra el rechazo como expresión de un valor positivo en lugar de como una negativa sin fundamento. El sexto principio, que los especialistas en dinámica de grupos identifican como especialmente importante cuando la trampa ocurre en un contexto público con observadores, es el de la validación sin capitulación. Las trampas sociales a menudo funcionan porque explotan el deseo de las personas de ser comprendidas y valoradas. Cuando alguien se siente comprendido en su necesidad o en su perspectiva, aunque no obtenga exactamente lo que pidió, la intensidad emocional de la situación baja de manera significativa y el espacio para una resolución sin víctimas se amplía. Validar la perspectiva del otro, reconocer que entiendes por qué le importa lo que le importa y que valoras la relación, antes de articular tu posición diferente, produce una dinámica mucho más manejable que el rechazo directo que ignora completamente el estado emocional de la otra persona. El psicólogo John Gottman, cuya investigación sobre la comunicación en las relaciones es considerada la más rigurosa en su campo, documentó que la validación emocional sin acuerdo necesario es una de las herramientas de comunicación más potentes disponibles en situaciones de conflicto. La síntesis práctica de todos estos principios es que salir de una trampa social sin quedar como el malo no requiere ni capitulación ni agresividad. Requiere la combinación de claridad sobre tus propios límites y valores, habilidad comunicativa para expresarlos de manera que respete la perspectiva del otro, y el tiempo suficiente para responder desde la reflexión en lugar de desde la reacción. Las personas que manejan estas situaciones con más consistencia y elegancia no son las que nunca se sienten atrapadas, sino las que han desarrollado un repertorio de respuestas que pueden aplicar con rapidez cuando la presión social intenta imponerles un marco que no les sirve. Ese repertorio se construye con práctica, con el conocimiento de los principios que hemos explorado hoy y con la disposición a aceptar que en ocasiones alguien se sentirá decepcionado por tu respuesta, aunque esa respuesta sea completamente legítima. La incomodidad de otro ante tu límite honesto no es evidencia de que hayas hecho algo malo. Es simplemente la fricción natural entre dos personas con intereses o perspectivas diferentes que no han podido alinearse en ese momento específico. Aprender a tolerar esa incomodidad sin ceder lo que no debes ceder es la libertad real que el escudo mental y la comunicación asertiva juntos producen. Existe un elemento adicional que la investigación sobre la asertividad ha documentado consistentemente y que merece mención específica: el efecto de la práctica anticipada. Las personas que mentalmente ensayan las situaciones difíciles antes de que ocurran, imaginando con detalle cómo responderían a diferentes tipos de trampas sociales, muestran significativamente menos ansiedad y mayor calidad de respuesta cuando esas situaciones finalmente se presentan, en comparación con quienes confían únicamente en su capacidad de improvisación en el momento. Este principio, que los psicólogos del deporte llaman ensayo mental o visualización, ha sido documentado en múltiples estudios que demuestran que el cerebro no distingue completamente entre una experiencia imaginada con detalle y una experiencia real. De manera que el ensayo mental produce muchos de los beneficios del ensayo real sin los costes de la exposición al contexto real. Dedica tiempo a imaginar las situaciones específicas de tu entorno donde podrías enfrentar trampas sociales y a practicar mentalmente las respuestas que aplicarías. Cuando llegue el momento real, tu cerebro ya habrá recorrido el camino antes y la respuesta fluirá con mucho menos esfuerzo y mucha más elegancia de la que tendría si fuera completamente nueva.
Las trampas sociales más difíciles de manejar son las que operan dentro de relaciones de larga duración, donde los patrones de interacción están profundamente establecidos. En esos contextos, cambiar tu respuesta habitual puede generar resistencia o incluso escalada por parte de la otra persona, que está acostumbrada a obtener cierto resultado de la dinámica que ambos han construido. La investigación de Harriet Lerner sobre los patrones relacionales en su obra, La danza del miedo, documenta que cualquier cambio en los patrones establecidos de una relación genera inicialmente una reacción de resistencia por parte del otro, y que la consistencia en el nuevo comportamiento, sostenida durante el tiempo suficiente para que la otra persona recalibra sus expectativas, es lo que produce el cambio duradero en la dinámica. Salir de las trampas sociales de manera consistente no es un evento puntual. Es un proceso de renegociación gradual de los términos de tus relaciones más importantes, que requiere paciencia, claridad y la disposición a atravesar la incomodidad transitoria del cambio para llegar a un lugar donde las relaciones funcionan en términos que te respetan genuinamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.